serie que se llama Herederos de su Gloria. La semana pasada, Jan Belander, un líder de la casa, un discípulo de la casa, nos dio una enseñanza muy poderosa sobre cómo heredar, cómo ser herederos de su gloria. Habló cosas que creo que nos desafiaron a seguir creyendo en la bondad de Dios. Y quiero iniciar con Romanos 8:18. Dice: el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo: soy un hijo de Dios. Ahora, este versículo dice que el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pregunto, ¿quién asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios? ¿Quién? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Entonces, si tienes al Espíritu Santo, tienes la seguridad de ser un hijo de Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso diciendo: soy un hijo de Dios? Romanos 8:17 continúa diciendo: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Saque su dedo profético y dígale al que está a su lado: eres un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres heredero de Dios. Cuando Dios te habla de una paternidad, te habla de una paternidad que deja una herencia. Diga conmigo: herencia. Todo padre deja una herencia, sea algo bueno, sea algo malo, pero el hecho de que seamos hijos, un hijo siempre va a heredar algo. Y nosotros, como hijos de Dios, vamos a ser herederos de Dios según la Escritura y coherederos junto con Cristo. Escuche, Jesús es mi Señor y por eso yo le sirvo. Pero Dios es mi papá y por eso yo le adoro, yo le abrazo, yo le amo, porque Él es mi papá. Por eso hoy quiero animarte a que no solamente veas a Dios como tu Señor, ni a Jesús como tu servidor. Míralo a Dios como tu papá. Muchas veces vemos a Dios en la representación de papá de acuerdo al papá que tuvimos en nuestra infancia, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, o tal vez no tuvimos un papá. Y producto de eso se nos es difícil ir a la presencia de Dios como un papá y pedirle como un papá. Entonces, Romanos 8:17 continúa diciendo: pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte en Él o con Él en su gloria. Saque el dedo profético nuevamente y dígale que está a su lado: si sufriste con Él, tendrás parte en su gloria. ¿Qué te quiero decir, iglesia? En el área que hayas sido atacado, será el área donde serás glorificado, iglesia. Porque dice mi Biblia que si sufro con Él, también tendré parte en su gloria. Así que si tú y yo tendremos parte en su gloria, y si tú fuiste atacado en tus finanzas, prepárate para ver la gloria de Dios en tus finanzas. Si tú fuiste atacado en tu familia, prepárate para ver la gloria de Dios en tu familia. Si tú fuiste atacado en tu salud, prepárate para ver la gloria de Dios en tu salud, porque dice la Biblia que si sufrimos con Él, también tendremos parte en su gloria. Es decir, que área que seas atacado será el área donde serás glorificado, iglesia. Porque los hijos de Dios somos herederos de su gloria. Yo no sé, levante su mano derecha y diga conmigo: soy heredero de su gloria. Así que el sufrimiento es la antesala, es el antesala de ver la gloria de Dios. Yo no sé qué sufrimiento estás viviendo, tal vez de salud, tal vez familiar, tal vez de alguna carencia, pero dice la Biblia que el sufrimiento es el antesala, es la garantía de ver la gloria de Dios. Así que cuando tú estés padeciendo, recuerda este versículo: que si sufro con Él, también tendré parte en su gloria. Por eso te profetizo Romanos 8:17, es la garantía. El sufrimiento es la garantía de ver la gloria de Dios. Por eso cuando estás sufriendo, no te quejes, más bien adora, alaba, porque esa es la antesala, esa es la garantía de que vas a ver algo sobrenatural de parte de Dios. Y hoy vengo a hablarles de una persona llamada Mefiboset. ¿Cómo se llama? Mefiboset. ¿Cuántos han escuchado la historia de Mefiboset alguna vez? Y
Este Mefiboset se convirtió en un heredero de la gloria de Dios. Iglesia, si hablamos de heredero, hablamos de herencia. Y la herencia es algo que nos corresponde, es algo que nos pertenece como hijos de Dios. El libro de 1 Samuel, te voy a contar un poco el contexto de la vida de Mefiboset. La Biblia habla que en el libro de Samuel, primera de Samuel, Dios unge a Saúl como un rey para la nación. Todos saben la historia que Saúl es desechado de parte de Dios porque cometió desobediencia. A Dios odia la desobediencia. Durante todo 1 Samuel vemos la persecución que Dios le hace a Saúl a David, porque puesto el rey Saúl, luego que fue desechado, diga conmigo, fue desechado, Dios unge otro rey que se llama David. Diga conmigo, David. Esa es la historia. Y cuando unge a David, se levanta celos contra Saúl y comienza a perseguir a David. Y comienza un sinnúmero de situaciones muy complicadas que vive David. Una persecución que comienza a vivir de acuerdo a una promesa, una profecía que Dios le había dado a través de Samuel. Cabe mencionar que Saúl tuvo un hijo llamado Jonatán. ¿Cómo se llama el hijo de Saúl? Jonatán, el cual amaba mucho a David, tanto así que habían hecho un pacto. Saúl fue el rey, fue desechado, ungen a David, Saúl comienza a perseguir a David, David se hace amigo del hijo de Saúl y se hacen mejores amigos y de repente ellos hacen un pacto. Diga conmigo, un pacto. Y ese pacto consistía en que si cuando Jonatán supiera la estrategia que Saúl su padre iba a usar para matarlo a David, él se la iba a contar. Y asimismo la parte de David que le correspondía, ¿verdad?, para cumplir ese pacto era que el momento que él ya asuma el reinado, que David ya tome posesión del reinado, tenía que proteger a su generación. Porque quiero que recuerde que en aquellos tiempos, cuando un rey era quitado, el rey que le perseguía tenía que matar a todo su linaje, porque si no mataba a todo su linaje, uno podía tomar venganza para poder tomar el reinado nuevamente. ¿Ok? Según de Samuel capítulo 7 describe el pacto, y en el capítulo 8 David ya extiende sus dominios de segunda de Samuel, y capítulo 9 aparece la historia de Mefiboset, que el cual es el hijo de Jonatán. ¿Quién es Mefiboset? Es decir, que era el nieto del rey Saúl. Y aquí es que voy a desenvolver esta historia, ¿verdad? O voy a poder escarbar lo que dice esta historia. En 2 Samuel 9:3, ayúdeme a leer, dice la Biblia: el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl. Estamos hablando de David. David hace una pregunta. David ya es tomado rey, ya es posicionado como rey, y él hace una pregunta: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿En dónde estaba? Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y él le dijo: David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre. ¿A dónde? En mi mesa. El título de esta historia dice: la bondad de Dios. Diga conmigo: la bondad de Dios. El título de esta historia habla de la bondad de David hacia Mefiboset. Y es de esto que te quiero hablar el día de hoy: que un heredero de su gloria va a heredar las bondades de su gloria. Dios es un Dios bondadoso. Diga conmigo: Dios es un Dios bondadoso. Y hoy esta enseñanza hará que te encuentres con el favor de Dios, iglesia. Pero para poder entender cuál es el favor de Dios, tienes que poder interpretar qué significa la palabra favor en ese contexto cuando se habla del favor de Dios. Y la palabra favor significa acceso y trato especial. ¿Qué significa favor? Escuche,
todos los hombres de Dios que tuvieron éxito, que conquistaron grandes batallas, que hicieron cosas sobrenaturales, fue porque tenían el favor de Dios. Una cosa es emprender un negocio sin el favor de Dios y otra cosa es emprender un negocio con el favor de Dios. Una cosa es que tú te presentes al consulado a sacar la visa sin el favor de Dios y otra cosa es que te presentes al consulado a sacar la visa con el favor de Dios. Una cosa es presentarte una oferta laboral sin el favor de Dios y otra cosa es presentarte a una oferta laboral con el favor de Dios. Mi mamá hay algo que siempre me dice y me dice: May, es que tú tienes, yo ya lo he contado, May, es que tú tienes una estrella, todo lo que tú haces te sale bien. Yo digo: mamá, no es ninguna estrella, es el favor de Dios sobre mi vida. Y eso es lo que quiero profetizarte el día de hoy. El favor de Dios está sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. No esperes nada malo de Dios, espera el favor de Dios, porque el favor de Dios te dará acceso, te dará estrategias, te dará resultados. Y no sé si le ha pasado, pero de repente te dicen: yo no sé, pero quiero cerrar el negocio contigo. Yo no sé, pero quiero emprender contigo. Yo no sé, pero esta oferta laboral siento que es para ti. ¿Cuánto les ha pasado algo así? Eso se llama favor de Dios. ¿Cómo se llama? Porque el favor de Dios me da acceso. ¿Qué me da? Acceso. Y me da un trato Es decir, que el favor de Dios es como la columna VIP. ¿Sí ha visto esa columna VIP? ¿Verdad? Y usted se pone en esa columna y usted y los otros están ahí trompudísimos porque usted se puso en esa fila. Porque no tienen ese acceso, no tienen el favor de Dios. Eso es lo que hace el favor de Dios. El favor de Dios es como esa ventanilla big donde no tienes que esperar mucho tiempo. Iglesia, te profetizo, levanta tus manos, que noviembre será un mes lleno del favor de Dios. Te llamarán de esa empresa, te llamarán de ese negocio, te llamarán de ese proyecto, te llamarán de ese trabajo, porque tendrás el favor de Dios. ¿Alguien puede creer esa palabra? ¿Alguien puede declarar y decir: yo tengo el favor de Dios? Tengo el favor de Dios. Vamos, dígalo. Usted es un hijo de Dios. Y si es un heredero de su gloria, tendrá la herencia eterna que es Cristo a través de las bondades de su gloria. Ahora, veamos la historia. En 2 Samuel 9:3 dice: el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? La palabra misericordia significa gracia de Dios y bondad de Dios. ¿Qué significa la palabra misericordia? Y bondad de Dios. Es decir, lo que David dice es que hay alguien de la familia de Saúl a quien yo pueda favorecer. Hay alguien de la familia de Saúl a quien yo pueda depositar la gracia de Dios sobre él. Iglesia, hoy esta enseñanza va a habilitar el favor de Dios a alguien. Hoy esta enseñanza va a abrir el favor de Dios sobre una persona. Tal vez te has sacrificado mucho, tal vez te has esforzado mucho y las cosas no han salido, pero esta enseñanza va a habilitarte en el favor de Dios. Y cuando David habla sobre el favor de Dios o la bondad de Dios sobre Mefiboset, no sé si usted sepa la historia de Mefiboset. ¿Cuántos la conocen? Mefiboset era un hijo de la realeza. Pero dice la escritura que una caída, diga conmigo, una caída le cambió el destino. ¿Cuántas personas hoy se sienten frustradas por una caída, por un error? Dice la Biblia que esa caída que tuvo Mefiboset, ese error que tal vez tuvo Mefiboset, o ese problema que tenía Mefiboset, le lició los pies, quedó lisiado. Mefiboset era un hijo de la realeza, tenía un futuro brillante, un futuro prometedor, pero de repente una caída marcó su vida. Y 2 Samuel 9:3 dice: el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl? El versículo mismo en la parte B dice: y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. ¿Cómo era Jonatán? ¿Qué tenía? ¿Qué problema tenía? Estaba lisiado de los pies. David lo manda a ver a Mefiboset. Quiero que me entienda la historia para que comprenda cómo se desenvuelve el favor de Dios en nuestras vidas. David lo manda a llamar, le dice a Siba: tráemelo, manda a verlo porque tengo que hacer misericordia sobre él. Hay un favor de Dios sobre él que él no lo merece, pero Dios me dijo que se lo dé porque hay un pacto.
Y el versículo 7 dice: y le dijo David, no tengas, ¿qué cosa? Lo primero que David le dice a Mefiboset es que no tenga. Y esto es lo primero que quiero que sepas el día de hoy. El favor de Dios trae la protección de Dios. Cuando tú cargas el favor de Dios, tendrás la protección de Dios. Por eso David le dice a Mefiboset: no temas. No temas, porque el favor de Dios está sobre ti. Y si el favor de Dios está sobre ti, tendrás la protección de Dios. Dios me envió a protegerte. Mefiboset tenía todas las razones del mundo para sentirse desprotegido. Mefiboset tenía todas las razones del mundo para sentirse aislado. Mefiboset tenía todas las razones del mundo para sentirse decepcionado, desilusionado. Mefiboset tal vez tenía la excusa perfecta para tener temor por su realidad, para tener depresión, para tener ansiedad. Tal vez hoy tú eres un Mefiboset que tiene todas las razones del mundo para sentirte decepcionado, desilusionado, depresivo y sin esperanzas. Pero hoy vengo a decirte: no temas, porque tienes el favor de Dios. Y si tienes el favor de Dios, tienes la protección de Dios. Hoy Dios te dice: tus problemas son mis problemas, tus batallas son mis batallas, tus asuntos son mis asuntos, tus enemigos son mis enemigos, tus dudas también son mis dudas. Porque si tienes el favor de Dios, tienes la protección de Dios. Alguien puede creer esa palabra y decir: yo tengo el favor de Dios, yo estoy protegido por Dios, porque el favor de Dios me protege. ¿Qué hace el favor de Dios? Por eso hoy te vengo a decir, iglesia: si se meten contigo, se meten con Dios, porque tienes el favor de Dios. Y dice mi Biblia en Romanos 8:31: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué dice? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? Vamos, ayúdame a leer. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué cosa? ¿Qué le dirás a la prueba? Si Dios, ¿quién? ¿Qué le dirás al temor? ¿Qué le dirás a la tentación? ¿Qué le dirás a la enfermedad? ¿Qué le dirás al faltante? Vamos, créalo, denle un aplauso al Señor, porque dice la Biblia: si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá prueba, no habrá escasez, no habrá problema, no habrá circunstancia, porque tienes un Dios grande, iglesia. Diga conmigo: nosotros. Diga conmigo: nosotros. ¿Sabe por qué dice nosotros este versículo? Porque dile que está a tu lado: solo no estás. Vamos, dígale: solo no estás. Estás con Dios. Puede ser que te abandonó tu papá, te abandonó tu mamá, te abandonó un ser que amabas, te abandonó tu familia, tu mejor amigo, pero hay alguien que no te abandonó y se llama Jesús. Jesús no te ha abandonado, iglesia. Según de Samuel 9:7 dice: y te devolveré las tierras. Entonces, lo primero que hace el favor de Dios es traer la protección de Dios. Vamos, póngame asunto, no se desconcentre. Lo primero que hace David es decirle a Mefiboset: no temas. Y ese no temas significa que cuando tienes el favor de Dios, tienes la protección de. Lo segundo que le dice es: y devolveré todas las tierras. Diga conmigo: todas las tierras. Pregunto: ¿cuántas tierras? Algunas, unas cuantas, la mitad, unas pocas. Dice todas. Y la palabra todas en griego, hebreo y arameo siempre va a significar todas. Diga conmigo: todas. Lo segundo que te quiero enseñar es que el favor de Dios trae restitución. Prepárate para ser restituido. Prepárate para ver la restitución de Dios, porque aquel que carga el favor de Dios no solamente está protegido por Dios, también tendrá la restitución de Dios, iglesia. Pregunto: ¿qué trae el favor de Dios? Escuche, la palabra restitución tiene que ver con la acción de devolver algo que se nos quitó, que se nos robó, que se nos dañó o perdió, pero con intereses. ¿Con qué? Esto se va a poner bueno, anótelo si quiere. Es decir, que cuando Dios te habla de restitución, te habla de una devolución
Porque cuando Dios restituye, restituye con intereses. Yo no sé, pero dice mi Biblia que un día Job perdió casa, perdió ganados, perdió vacas, perdió siervos, y Dios le restituyó al triple. ¿Alguien cree esa palabra? Dice mi Biblia que Zaqueo era un ladrón y él robó. Y cuando Jesús se metió en su vida, en el momento que le tocó restituir y devolver, restituyó al 4 veces más. A alguien Dios le va a restituir o 3 veces más o 4 veces más, porque la restitución de Dios es con intereses. Zaqueo era un cobrador de impuestos que le robaba a la gente, pero un día tuvo que devolver todo cuatriplicado, iglesia. Mira lo que dice Proverbios 6:30, y abróchese el cinturón. Dice: no tiene en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando viene el hambre, pero si se es sorprendido, ¿qué dice? Pagará. ¿Cuánto te tiene que devolver el ladrón? Quiero profetizarle a alguien que perdió algo en su vida, pero quiero hacerlo con un acto profético. Vamos, saque su celular. ¿Sabe qué va a hacer su celular ahorita? Su calculadora profética. Vamos, saque su celular. Haga un acto profético y comience a calcular todo lo que ha perdido. Porque dice mi Biblia en el libro de Proverbios, y hoy vengo a profetizarte que lo que Dios te va a devolver va a ser 7 veces más. Lo perdido, lo robado, lo quitado. Saque su calculadora y comienza, hágale clic 7 veces, 7 veces, 7 veces, 7 veces, porque lo que Dios te va a entregar será 7 veces más. Alguien debe creer esa palabra. Así que el que perdió algo, dile de tu lado, si perdiste algo, te conviene, porque Dios restituye con intereses. Alguien arrebate esa palabra. Yo de usted me pongo de pie y digo: Señor, yo creo esa palabra. Yo sé que va a venir 7 veces más lo robado. No sé qué te robaron, pero viene 7 veces más. Alguien cree esa palabra. 7, 7, 7. Viene la restitución a tu vida por 7, iglesia. Por 7. Continúa la historia diciendo: y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué le dice Mefiboset? ¿Qué le dice el rey David a Mefiboset? Que va a comer, ¿qué cosa? Siempre a mi mesa. Lo tercero que te quiero enseñar es que el favor de Dios te muda de temporada. Diga conmigo: estoy listo para cambiar mi temporada. No sé si alguien lo creyó. Yo estoy listo para cambiar mi temporada. No sé cuál es tu temporada, pero yo sí conozco al Dios que cambia las temporadas. Y si tú le crees al Dios que cambia las temporadas, prepárate para que Dios te mude de temporada. Alguien va a cambiar de casa, alguien va a cambiar de carro, alguien va a cambiar de economía, alguien va a cambiar su realidad, alguien va a cambiar, porque cuando le creo a Dios, cambia mi temporada. ¿Alguien cree esa palabra? Dice la historia que Mefiboset vivía en Lodebar. ¿Dónde vivía? Diga conmigo: Lodebar. Vivía en Lodebar, que era la casa de Maquir, hijo de Amiel. Es decir, que si antes vivía en Lodebar, ahora vivirá en la casa del rey. Si antes vivías en la casa de ruina, vas a empezar a vivir en la casa de la abundancia. Porque cuando se mete el favor de Dios sobre tu vida, hay una temporada nueva que te está abrazando, iglesia. Lodebar en hebreo significa lugar de ruina. ¿Qué significa Lodebar? Es decir, que Mefiboset vivía en un lugar de... Pero te tengo noticias. Si tú lees la Biblia, dice que esa casa donde vivía Mefiboset no era la casa de Mefiboset. ¿De quién era la casa? Era la casa de Maquir. Diga conmigo: Maquir, hijo de Amiel, según dice la escritura. Por eso el rey David le dice: no solamente te voy a dar protección, no solamente te voy a dar restitución, sino que también vas a mudar de temporada hoy. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y ese cambio, Mefiboset, de temporada te va a cambiar a una nueva estación de tu vida. Y eso es lo que yo vengo a profetizar sobre tu vida.
Viene un cambio de estación, viene un cambio de temporada, viene un cambio sobre tu vida, iglesia. Si le comienzas a creer a Dios, porque sobre ti está el favor de Dios. Hoy vengo a declararle a alguien que sus temporadas de Lodebar se acabaron. Dile que está a tu lado: mi temporada de Lodebar se acabó, se acabó. Vemos, a alguien le vengo a profetizar que las temporadas de ruina se acabaron. Tus temporadas de fracaso se acabaron. Tus temporadas de soledad se acabaron. Tus temporadas de temor se acabaron. Tus temporadas de depresión se acabaron. Diga conmigo: mis temporadas de ruina, de dolor, de depresión, de enfermedad, de pérdidas. ¿Qué pasó? Chao, se acabaron. Se acabaron, se acabaron, se acabaron, se acabaron, se acabaron. Un día Mefiboset estaba durmiendo en un lugar incómodo, en un lugar de ruina, pero al día siguiente, diga conmigo, al día siguiente se levantaron un palacio. Vengo a profetizarle a alguien que vas a mudar de lugar, vas a mudar de casa. Si antes estabas en la ruina, al día siguiente vas a mudar al palacio. Hay un palacio que te está esperando, porque si somos hijos de Dios, somos herederos de su gloria. ¿Alguien cree esa palabra? Lodebar un día estaba durmiendo, Mefiboset estaba un día durmiendo en la casa de Lodebar, en un lugar de ruina, y al día siguiente se levantó en un palacio. Dile que está a tu lado: te está esperando el palacio. Mefiboset cambia de casa, pero también cambia de temporada, porque el favor de Dios te muda de temporada. Continúa la historia diciendo: y comerás siempre a mi mesa. ¿Cómo termina el verso diciendo? Comerás. Porque el favor de Dios no solamente que trae protección, no solamente que trae restitución, no solamente que te muda de temporada, el favor de Dios también traerá provisión. Le quiero profetizar a alguien que lo que Dios te va a dar no va a ser para un día, va a ser para siempre. Va a ser para siempre. Va a ser para siempre. No será solo para la quincena, no será solo para el fin de mes, porque mi Dios no bendice solo la quincena y el fin de mes. Mi Dios paga todos los días de su vida, porque dice mi Biblia que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dice mi Biblia que Él nos bendice conforme a sus riquezas en gloria. Conforme a la riqueza de Dios, prepárate para ver lo que Dios te va a dar. ¿Alguien puede creer esa palabra? Dios está a tu lado: lo que Dios te va a dar no te va a alcanzar solo para fin de mes, no para fin de año. Lo que Dios te va a dar será para siempre, para siempre. Vamos, dígale: para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Porque mi Dios bendice conforme a sus riquezas en gloria. ¿Alguien puede creer esa palabra? Porque el favor de Dios trae provisión siempre. Alza tus manos, te voy a profetizar algo. Vas a tener casa siempre. Vas a tener familia siempre. Vas a tener salud siempre. Vas a tener vestido siempre. Vas a tener bendiciones siempre. Porque el favor de Dios trae provisión siempre, siempre, siempre. Vas a tener casa siempre. Vas a tener vestido siempre. Vas a tener provisión siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Entonces el favor de Dios trae protección, trae restitución, trae cambio de temporada y trae provisión. Continúa la historia diciendo: y te devolveré todas las tierras de tu padre. Dice el verso que Mefiboset recibió, ¿qué cosa? No, ¿qué recibió? Aquí está: todas las tierras. Diga conmigo: ¿qué cosa? Pero pregunto, ¿de qué le sirve tener tierras a Mefiboset si era inválido? ¿No le estaba dando un problema a Mefiboset? ¿De qué le servía tener tierras si no iba a poder labrar la tierra? Porque era, ¿cómo era Mefiboset? Era
Inválido. Dígale que está a su lado, tranquilo. Mi Dios piensa en todo. Dice 2 Samuel 9:9, ayúdame a leer. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás, ¿qué cosa? Tú y tus hijos, ¿y quién más? Almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga. ¿Para qué? Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mí. Y tenía Siba, ¿qué cosa? ¿Y qué más? Dígale que está a su lado: Dios piensa en todo. Porque cuando Dios te da la bendición, te la da completa. No tiene, eres lisiado, tranquilo. Porque cuando Dios te bendice completo. Porque el favor de Dios trae promoción. Diga conmigo: promoción. Hoy vengo a decirle a alguien que será promovido. Hoy vengo a creer que alguien será promovido. Yo quiero profetizarle a alguien que será promovido en el reino. Porque cuando Dios bendice completo. Vamos, profetiza, que está a su lado. Si Dios te dio la casa, te dará para pagar la casa. Si Dios te dio el vehículo, te dará para pagar el vehículo. Si Dios te dio la empresa, te dará para sostener la empresa. Si Dios te dio el negocio, te dará para sostener el negocio. Si Dios te dio el proyecto, te dará los recursos para ese proyecto. Porque mi Dios bendice completo. Completo, completo, completo. Vamos, créalo. Diga, está a su lado, viene la bendición completa. Vamos, celebre que alguien será promovido. Alguien será promovido. Porque cuando Dios bendice. Le quiero profetizar a alguien que va a ser promovido en ese trabajo. Va a ser promovido en ese negocio, en esa empresa, en ese proyecto. Porque cuando el favor de Dios está contigo, y si el favor de Dios está contigo, tendrás que prepararte para ser promovido, iglesia. Hoy mudas del favor de los hombres y traspasas al favor de Dios. Escuche esto. Cuando un hombre te abre una puerta, ese mismo hombre puede cerrarte la puerta. Pero cuando Dios te abre la puerta, no hay diablo, no hay infierno, no hay calamidad, no hay problema que te cierre la puerta. Porque mi Dios, cuando bendice completo. Cuando abre la puerta, la abre completa. Porque mi Dios, todo lo que hace, lo hace completo. Hoy vengo a profetizarle a alguien que Dios lo va a bendecir de manera completa. Vamos cerrando. El favor de Dios trae protección. ¿Qué más trae? Usted tiene que grabarse esta enseñanza. Esto es una consigna profética, porque a partir de hoy tu vida va a cambiar. Mi vida cambió cuando estaba comiendo este mensaje. Dios no bendice a medias, Él bendice. Entonces el favor de Dios, primero, ¿qué trae? Lo segundo que trae, ¿qué es? Vamos, ¿quién se acuerda? Restitución. Lo tercero, cambio de temporada. Lo cuarto, provisión. Lo quinto, 2 Samuel 9:11, voy terminando, dice: y comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Escuche, hay una gran diferencia entre sentarse a una mesa como siervo, como amigo, como un esclavo. Hay una gran diferencia, ¿o no? A que te sientes en una mesa como un hijo. No sentemos una claqueta ahí. Cuando tú te sientas a una mesa como esclavo, como siervo, como amigo, ¿hay protocolos o no hay protocolos? ¿Un protocolo me pueden decir? ¿Cuál podría ser? Pedir siempre, ¿verdad?, permiso para coger algo, agarrar algo, ¿verdad? Eso sería un protocolo. ¿Qué otro protocolo habría? Pides permiso para ir al baño, lavarte las manos. Pero pregunto, ¿los hijos respetan protocolo? Esos niños, te fuiste al baño y regresaste y ya no hay comida, ¿o no? Peor si fuiste al comisariato. Estos niños creen que es gratis, ¿sí o no? Compras para el mes y ya no hay al día siguiente. El jamón se lo atragantaron todito. El queso, no lo sé. Usted va al baño y regresaron y ya no hay nada, ya no hay nada.
Pero así son los hijos. Porque los hijos saben que están en la casa de su papá. Ellos no son invitados. Pregunto, ¿esos hijos son invitados? Pero mire, se ve linda la imagen, ¿no? Porque usted sabe que detrás de esa imagen lo que realmente hay es un relajo con los niños. Los que tenemos niños pequeños sabemos, ¿verdad? Pero ellos son niños. Ellos no están respetando un protocolo. Ellos hacen lo que quieren en la mesa porque saben que están en la casa de su padre. El problema es que muchos vienen a la iglesia, y quiero que te vayas poniendo de pie, con cualquier otra mentalidad que no es la de hijo. Muchos vienen a la iglesia con una mentalidad que no es de hijo. Mentalidad de invitado, mentalidad de huérfano, mentalidad de escasez. Pero esto pasa porque nos comportamos de acuerdo a nuestras carencias y no de acuerdo a las promesas que Dios nos dio. Pero cuando eres hijo, tú disfrutas de la casa de tu padre, porque sabes que dentro de la casa de tu padre hay una mesa que te está esperando, donde tienes protección, donde tienes provisión, donde tienes alimento, donde tienes sustento, donde tienes seguridad. Tanto así que puedes salir a cualquier cosa de la refrigeradora, ¿o no es así? Un niño no, papi, puedo. Esos niños cogen y se comieron todito. Si es de cocinarse algo, se lo cocinan y se acabó, no le importa nada. Iglesia, ¿qué te quiero decir? Cada vez que entres a la casa de Dios, deja tu mentalidad de huérfano y abraza tu mentalidad de hijo. Porque si te comportas como hijo, tendrás un padre que te abrazará, te sustentará, te promoverá y te bendecirá. Hay una mesa que te está esperando. Y lo último que te quiero enseñar: el favor de Dios hará que te toques con una mesa de honra. Si eres hijo de Dios, Dios te va a entregar una mesa de honra. Dile que está a tu lado: hay una mesa de honra que te está esperando. Mefibosé estaba acostumbrado a sentarse en mesas de deshonra. Era huérfano. Ponme la imagen, no sé si la tenemos ahí. Ahí estaba Mefibosé, era un huérfano. Tenía mentalidad de siervo, de esclavo. Escasa, no hay, no tengo. No sabía que tenía un padre, que había un favor de Dios sobre él. Y así vive mucha gente, que por fuera se la ve bonita, pero por dentro está así, porque tiene mentalidad de huérfano. Están sentados en una mesa de deshonra. Cuando Mefiboset comía en la mesa de Maquir, hijo de Amiel, le tocaba ver su parte lisiada. Él veía su parte lisiada y decía: es que yo me caí una vez, yo era de la realeza y yo era hijo de Jonatán, pero ahora estoy aquí olvidado. Y así hay muchos, cuando no tienen la mentalidad de hijo de Dios, comienzan a ver su parte lisiada y no ven la mesa que pueden tener frente a sus ojos. Por eso cuando tú vienes a esta casa, siempre tendrás un banquete de parte del rey que te dice: come, porque aquel que se sienta a la mesa de un padre, siempre habrá un padre que lo va a sustentar. Él te va a sustentar. Cada vez que comía veía sus piernas lisiadas, y esas piernas tal vez le recordaban que era un mendigo, que era un huérfano, que no tenía familia, que no tenía futuro, que no tenía propósito. Pero cuando se sentó en la silla real, ¿me pueden poner? Había una mesa real, había un banquete real, había familia real. Pero lo más lindo es que si tú ves ahí la imagen, ahí todos se ven iguales, ¿o no? Se ven que son de la realeza, ¿verdad? ¿Quién se va a imaginar que ese hombre está lisiado? Porque cuando tú cargas el favor de Dios, siempre va a haber un manto que te va a cubrir tu desnudez, va a cubrir tus errores, va a cubrir tus pérdidas. Escúchame, hoy te quiero decir: cada vez que vienes a la iglesia con el corazón de hijo, tendrás un padre alistando una mesa de honra para tu vida. Hoy vengo a profetizarle a alguien: ya no te vas a sentar más en mesas de deshonra, te vas a sentar en mesas de honra, porque aquel que es hijo siempre tendrá un padre alistando una mesa de honra, comida de honra.
y familia de honra. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Prepárate para sentarte en nuevas mesas de honra. Te esperan nuevas mesas de honra, nuevos lugares de honra. Ya no vas a contar el centavo, ahora vas a dar prestado. Ya no vas a pedir prestado, ahora te van a pedir prestado a ti, porque serás un hijo de honra. ¿Alguien puede creer esa palabra? Y termina la historia diciendo lo siguiente. Según de Samuel 9:12 dice: y tenía Mefiboset un hijo, ¿qué cosa? Pequeño. ¿Cómo se llamaba? Escucha, iglesia, Dios siempre usará a uno para cambiar la historia de su familia. ¿Qué le esperaba al hijo de Mefiboset, a Micaía? Era un futuro de deshonra, era un futuro de fracaso, era un futuro de terror, era un futuro escaso. Y tal vez el futuro de la generación de Mefiboset iba a ser una generación de lisiados, una generación de endeudados, una generación de pobres y escasos, una generación de menospreciados. Pero un día, alce sus manos, el favor de Dios arropó a Mefiboset y sus hijos también fueron partes de la mesa del rey. Iglesia, te profetizo que tú, por creerle a Dios, un día el favor de Dios te va a arropar, y no solamente tendrás bendición tú, sino tu generación. Porque escúchame, el diablo maldice hasta la tercera y cuarta generación, pero te tengo noticias: Dios bendice hasta 1000 generaciones. Nadie le puede ganar a Dios en bendecir. El diablo te puede maldecir, pero no importa, hasta la cuarta generación llegó. A partir de ti vendrán 1000 generaciones. ¿Alguien cree esa palabra? Mefiboset significa, y ahí está la mesa, pon la anterior. Así te vas a ver tú con tus hijos y tu generación, sentado en mesas de reyes y sacerdotes. Porque dice la Biblia que tú y yo somos reyes y sacerdotes. La iglesia de Cristo es avivada y es educada. Da testimonio donde sea que vaya. Así te verás. Prepárate para verte así, con tu generación. Ya no te vas a sentar en mesas de deshonra, sino en mesas de honra. Porque aquellos que son hijos de Dios siempre tendrán una mesa lista para aquellos hijos, para comer un banquete. Y termino diciendo, Mefiboset significaba exterminador de la. Hoy te profetizo que tú vas a ser ese Mefiboset de tu generación, que va a romper con la vergüenza de tu familia. Alguien puede decir: hoy tomo la decisión de ser ese Mefiboset que va a romper la vergüenza de mi familia. Yo no sé cómo ha sido tu familia, tal vez escasa, endeudada, con problemas, enferma, pero dentro de ti le voy a hablar a un Mefiboset que va a romper con la vergüenza. No sé dónde fuiste humillado, pero a través de Jesús podrás ser glorificado, porque si sufrimos con Él, tendremos parte en su gloria. ¿Alguien puede creer esa palabra? ¿Cuántos Mefiboset hoy quieren cambiar la historia de su familia? Si eres ese Mefiboset, ven adelante. Vamos a orar, vamos a creer, vamos a interceder, creyendo, porque Dios va a levantar una nueva generación de Mefiboset de honra, que van a honrar a su familia, van a honrar a sus padres, van a honrar a sus hermanos, van a honrar, porque estará sentado en mesas de honra.